Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. En medio de la crisis sanitaria originada a través de la pandemia por el COVID-19 o coronavirus, enfermedad que esta semana sobrepasó los 500 casos de contagio en nuestro país y que hasta nuestro cierre de emisión había cobrado 4 vidas en territorio colombiano, Voces del Senado se suma a los medios que piden a los colombianos mantener la cuarentena al tiempo que hacemos un llamado a la calma y a obedecer las normas y medidas tomadas por el gobierno nacional. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. El pasado jueves 19 de marzo, en las instalaciones de la Comisión Séptima del Senado, se hizo una conferencia a puertas cerradas y transmitida por el Canal Congreso y las redes sociales del Legislativo, en la que la doctora Marta Lucía Ospina, actual directora del Instituto Nacional de Salud, INS, epidemióloga con más de 20 años de experiencia en el sector de la salud y médica de la Universidad Javeriana, explicaba al país de qué manera nos estamos preparando para combatir la pandemia. 5 fueron los puntos clave que la directora del INS trató en una conferencia de aproximadamente 45 minutos. En medio del llamado a la obediencia y mantener el toque de queda, la doctora Ospina inició por aclarar qué es el COVID-19 o coronavirus. El COVID-19 es el nombre de la enfermedad que produce el virus que llamamos nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus, realmente su nombre científico, el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud, es SARS-CoV-2. Este es el nombre del nuevo coronavirus. Lo llamamos así, digamos, y podemos decirle nuevo coronavirus, produce una enfermedad, COVID-19. COVID-19 es una enfermedad de vías respiratorias, es decir, produce síntomas respiratorios. Desde síntomas respiratorios altos hasta neumonías y neumonías complicadas. Afecta el aparato respiratorio. La transmisión se hace por gotas, es decir, por gotas de moco, de lágrimas, de saliva. El virus, que es un coronavirus, es de la familia de los coronavirus, no es el único coronavirus que existe. Ese virus viaja en esas gotas. Esas gotas, cuando uno tose o estornuda, caen, digamos, máximo a 2 metros de distancia, o cuando se soba la nariz o la cara o los ojos. Entonces uno con las manos deja en las superficies esas gotas. Ahí está el virus y por eso se insiste tanto en el lavado de manos. El lavado de manos es, de hecho, la mejor estrategia, no es la única, pero es la estrategia que muestra más efectividad en reducir los posibles casos que van a ocurrir. Muy importante entender que esas gotas con ese virus puede permanecer en superficies, por eso la limpieza de las superficies, la limpieza, lavado de manos de los niños, el lavado de la cara de los niños, el ser obsesivo con eso es la mejor medida para estar barriendo el virus. Mantener el espacio social, como en esta sala que están todos separados, mantener el espacio social 2 metros
es lo indicado, no saludar de mano, no darse la mano, no toser en la mano, utilizar la etiqueta sanitaria, toser y estornudar en el pliegue del codo es lo indicado. Esas medidas que parecen básicas hay que decirlas a los niños, hay que decirlas a los mayores, hay que decirle a la gente que es en serio y que es importante y todos debemos hacer eso. No se sabe a ciencia cierta si el virus produce inmunidad para siempre, es decir, que las personas que padecen COVID-19 luego quedan inmunes. Hay una apuesta o se cree que es posible que así sea. Sin embargo, hay algunos científicos que lo dudan, hay algunos artículos científicos que permiten sembrar la duda. Esperamos que así sea, que sí produzca inmunidad como otros virus respiratorios. El 80% de las personas que padecen COVID o que van a padecer COVID en Colombia van a tener síntomas leves o síntomas moderados, pero quiero hacer énfasis en los leves. Algunos van a ser tan leves que la gente no se da cuenta que tiene la enfermedad. Eso es lo que la gente, digamos, llama asintomáticos. Pero puede que tenga síntomas. El asunto es que son tan leves que la persona no percibe que tiene la enfermedad. Y eso es una característica muy especial de COVID-19. Porque como la mayoría de personas puede tener unos síntomas que ni siquiera son detectados por la persona, no es fácil identificar esas personas enfermas. Voces del Senado. A pesar de que el coronavirus podría pasar inadvertido por casi un 80% de los contagiados, la doctora Ospina manifestó por qué el virus puede llegar a ser tan peligroso para el resto de la población portadora y por qué ataca a unas personas más fuerte que a otras. ¿Por qué algunas personas tienen enfermedad severa? Porque hay ciertas características que hacen que el virus sea más afín. Todas las personas tienen, digamos, en el cuerpo ciertas sustancias. Las personas hipertensas tienen muchas más aumentado ciertas sustancias que produce el propio cuerpo. El virus ha mostrado ser afín, digamos, a esas sustancias y hace que, por eso las personas, por ejemplo, con hipertensión, el virus tienda a ser más complicado, a que tengan neumonías, el virus se pegue, digamos, de manera más bajo en el sistema respiratorio y puedan tener unas enfermedades complicadas. Asimismo, las personas que están inmunocomprometidas, porque tienen enfermedades que comprometen el sistema inmune o porque toman medicamentos que los inmunosuprimen por sus tratamientos, y esas personas son mucho más vulnerables y tienen un riesgo de tener una enfermedad más grave. En general, no 100%, pero en general, las personas jóvenes tienen una enfermedad mucho más benigna. No quiere decir que no haya casos graves y algunos muy severos en personas jóvenes, sí los hay, pero en general, la gran mayoría de la enfermedad benigna ocurre en personas jóvenes y asimismo, en general, las personas mayores de 65 años son las que presentan mayor probabilidad de tener una enfermedad grave, incluso con desenlaces fatales. Siendo cada pandemia diferente, Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, indicó cuáles son las 3 fases de este tipo de enfermedad, resaltando las características particulares del coronavirus COVID-19 y las posibilidades que tienen unas personas de contagiar a otras. La epidemia depende, cada epidemia es particular y cada epidemia tiene que ser estudiada de manera particular. Las epidemias tienen 3 fases siempre. Una fase preparatoria que ocurre antes de que haya casos en el país, una fase de contención que ocurre del momento en que hay un primer caso diagnosticado, quiero ser claro, un primer caso, hasta el momento en que ya no es posible hacer contención. Esa es la fase de contención. Y una tercera fase, que es la fase de mitigación, que desde que ya no es posible hacer contención, hay que hacer todas las medidas para mitigar el impacto y la cantidad de casos que se producen. Esta epidemia de COVID-19 ha mostrado desde China y en los demás países europeos y que ustedes han visto en Italia, en España, esta epidemia tiene como toda la epidemia, unas características particulares. Hay algo que se llama, voy a decirlo de manera simple, el número reproductivo, es decir, la capacidad que tiene una persona con una enfermedad de contagiar a otros. Con ese número reproductivo se establece cuál es el porcentaje de población que sería afectada para considerar que la epidemia, digamos, ha llegado a un número mínimo, porque las epidemias tienen un número mínimo de personas contagiadas.
Para esta enfermedad se calcula que más o menos el 60 o 70% de las personas podrían llegar a tener COVID-19 en Colombia, recordando una vez más que el 80% de ellas tendrán una enfermedad leve o moderada y terminarán probablemente recuperándose. Hay algo que es muy importante que sepamos: la introducción de la importación, la introducción de casos importados es imposible. Quiere decir, se puede retrasar. Hay medidas para mitigar para que sean menos casos importados, pero una vez se declara pandemia, una vez todos en el mundo vimos que China, las medidas de contención de China, no lograron mantener dentro de su territorio confinada la epidemia y se vio una exportación efectiva hacia países, hacia Alemania, hacia países de escandinavos, hacia otros lugares. Ahí se vio que la exportación de casos había sido efectiva y eso hacía que ya estuviera disgregada. Luego el comportamiento geográfico llevó a que la Organización Mundial de la Salud declarara entonces que estábamos hablando de una pandemia. Siendo esto una pandemia, quiero ser clara, todos los países terminarán afectados, incluso los países que no están haciendo diagnóstico y que pudiesen no haber detectado los casos que ya tienen hoy en día, pero todos los países terminarán tarde o temprano afectados. Tras pasar la fase de preparación, Colombia se alista para atender la contención, etapa que países potencia han declarado casi imposible de manejar, dada la poca posibilidad de tamizar a personas de síntomas leves que ignoran estar contagiadas y la falta de vacunas. Nosotros estamos en este momento, ya pasamos obviamente la fase de preparación, el 6 de marzo tuvimos el primer caso diagnosticado y algo muy importante, la contención de esta epidemia, de esta enfermedad, es una contención que otros países europeos han declarado o han dicho que es imposible. ¿Por qué lo han dicho? Porque tiene dos características muy importantes que quiero que todos ustedes tengan claro. Un gran porcentaje de personas sin síntomas o con síntomas muy leves que podrían no ser reconocidos por ellas, o sea, no se pueden detectar fácilmente esas personas. Y lo más importante, como no existe vacuna, no es posible hacer lo que llamamos esos cercos vacunales, que permiten ante un caso, además de hacer la identificación de las cadenas y hacer la vigilancia de esos casos, hacer un cerco de vacuna. No existe en este momento, no existe en el mundo una vacuna. Ahora bien, es una epidemia que se transmite por gotas, como ya dijimos, y depende entonces en gran medida del comportamiento que la población o que cada persona tiene y por cambiar la conducta. Es una suma de cada persona la que permite el cambio de conducta para que como masa, o sea, todos como población, como colectivo, logremos unos resultados poblacionales. Por eso el tema de hacer contención, identificar los casos importados, identificar los contactos, hacer vigilancia de los contactos, decirle a los viajeros que se autoaíslen, hacer el ejercicio de cambio de comportamiento, tomar medidas de distanciamiento social, todo eso nos permite nos permite ganar tiempo, ir ganando tiempo para que los casos se vayan produciendo lentamente, digamos. Y cuando digo lentamente me refiero de una manera que pueda ser tolerado de la mejor manera por la capacidad de atención en los servicios de salud. De eso se trata. Porque quiero ser clara, todos los modelos en el mundo, en todos los países, todos han mostrado para esta epidemia, que la introducción, estamos hablando de un virus nuevo, ¿cierto? Un virus que llega a los humanos. Todos los modelos matemáticos han mostrado unas cifras que superan en todo lugar la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Voces del Senado. El diagnóstico es la esencia del control del virus siempre y cuando se acompañe de la debida atención, pues abre puertas a la toma de muestras. El protocolo Berlín es el proceso recomendado para la contención del virus. Colombia fue de los primeros países capacitados en dicho método de biocontención recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Continuamos en Voces del Senado con la epidemióloga Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. El tema de diagnóstico. Mucho se ha dicho que el diagnóstico es la esencia del éxito.
Tengo que decir, sumado a esto, que la esencia del éxito es el diagnóstico, pero acompañado de la atención. La atención, el identificar gente que demanda atención, el acudir al llamado de la línea telefónica, el atender a la persona que consulta en los servicios, es la manera de abrir la puerta a los casos posibles y a la toma de muestra. Porque la toma de muestra es la manera de llegar al diagnóstico. Todas las maneras de toma de muestra que existan, las que hay en Colombia y las que se han visto en el mundo, todas las maneras de toma de muestra, a ellas se llega si hay una atención de una persona. Si la persona no puede contactar el servicio que le toma la muestra, pues no habrá muestra que vaya al diagnóstico. Quiero ser clara con esto porque mucho se ha hablado del diagnóstico centralizado y voy a explicarles a los ciudadanos con detalle esto. La Organización Mundial de la Salud, rápidamente cuando inició la epidemia en China, desarrolló o trabajó con varios laboratorios en el mundo. Y hay un laboratorio en Berlín que desarrolló un método, un protocolo que se llama el Protocolo Berlín. La Organización Mundial de la Salud recomienda, y está escrito y así lo dijo a los países, recomiendo que sea con el Protocolo Berlín que se diagnostique el COVID en el mundo. Recomiendo este método por su confiabilidad, por su precisión, porque es posible hacerlo. Todas las recomendaciones. Colombia, entre los primeros países que pidió turno, llamémoslo así, para ser entrenado en ese Protocolo Berlín. Y así fuimos. Y todos ustedes oyeron la noticia, nosotros fuimos rápidamente entrenados. Colombia adquirió la capacidad de hacer Protocolo Berlín. Y de inmediato, rápidamente, dijo hay que repartir para que otros hagan Protocolo Berlín. No es, y quiero ser clara, no es simplemente yo tengo un laboratorio, quiero hacer el protocolo. Tengo que tener una infraestructura, una infraestructura de biocontención, sobre todo para la primera parte de la prueba que tiene que ver con el desembalaje y alistamiento de la prueba. Es clave. Otro con la parte en que extraigo el material genético de la muestra y otra parte cuando ya se hace el proceso molecular. Tiene 3 momentos muy importantes. Los principales laboratorios de salud de Colombia fueron visitados para ser puestos a punto en el manejo del Protocolo Berlín. Para ello, los laboratorios deben certificar contar con personal contratado, equipos comprados y transporte de muestras. Todos los laboratorios departamentales de salud pública fueron visitados, mirados, revisados, chequeados para ver quién tenía capacidades. Se identificaron 5 que tenían las capacidades más cercanas, otros 2 que las tenían un poco más lejanas, pero eran de frontera, eran de sitios muy claves en la frontera con Venezuela. Se hizo rápido un diagnóstico y se dijo, estos hay que ponerlos a punto para que puedan hacer el Protocolo Berlín. Se hizo un costeo, se dijo vale alrededor de 14.000 millones, se hizo un costeo exacto pues, y el gobierno nacional que dijo, vamos a poner los 14.000 millones para que estos laboratorios se pongan a punto. El Instituto Nacional de Salud entrenó ya a todos esos 7 laboratorios. No hay nadie que falte por entrenamiento. En todos esos laboratorios hay una persona que tiene rol de capacitador, que es capaz de hacer Protocolo Berlín y enseñarlo a sus compañeros. Los gobernadores están en esa tarea de poner a punto su laboratorio, algunos con los recursos que el gobierno nacional le ha dado y otros muchos con sus propios recursos. Los laboratorios adicionales que estaban muy lejos, digamos, de esa capacidad y quieren poner a punto sus laboratorios pueden hacerlo perfectamente. No requieren una habilitación del Instituto Nacional de Salud. El entrenamiento dura un día y muchos de ellos ya han sido incluso entrenados. El laboratorio debe asegurar, como dice el decreto 2323 del 2006, debe asegurar que tiene personal contratado, equipos comprados, y estoy hablando de personal administrativo y de laboratorio, reactivos comprados, contrato de transporte de muestras, así como lo hacen para otras enfermedades, para sarampión, para otras influencias, para chagas, para dengue, así como lo hacen para otras enfermedades, de igual manera debe el departamento responder por esta solicitud. Si no lo está haciendo ese diagnóstico, seguimos recibiéndolo en el Instituto Nacional de Salud, seguimos haciendo el ejercicio de recibir sus muestras. El éxito en la búsqueda de casos genera preocupación por la baja cantidad de muestras que actualmente llegan al país y al Instituto Nacional de Salud en sí.
De contar con los insumos, Colombia podría generar mayor capacidad de diagnóstico y tamizaje en general, y así demostrar dónde están los cuellos de botella que están aumentando los casos de contagio por contacto. Así lo explicó Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. La búsqueda de casos. Estamos preocupados. No están llegando las suficientes muestras que deberían estar llegando. Podemos hacer 1.600 muestras al día en el Instituto Nacional de Salud. Puede hacer más de 300 muestras al día del Laboratorio Distrital de Bogotá. Puede hacer más de 300 muestras al día del Laboratorio de Antioquia. Puede hacer más de 300 muestras al día del Laboratorio del Valle del Cauca. Puede hacer más de 300 muestras al día del Laboratorio de Atlántico. O sea, pueden hacerlas, pero nos están llegando muy pocas muestras. 700 muestras máximo, 800 muestras máximo. Es muy poco, es muy poco. ¿Y de dónde vienen las muestras? ¿Dónde están los cuellos de botella? De los servicios que deben atender la gente que demanda atención y tomarle la muestra para que viaje la muestra hacia cualquiera de los laboratorios que les he mencionado. Y ahora bien, ha salido mucho en redes y dicen, queremos ayudar al Instituto Nacional de Salud. Bienvenidos todos, y lo repito, bienvenidos todos. Toda entidad que dice, puedo hacer pruebas moleculares, le hemos dicho, bienvenidos. Hemos entrenado ya Uniandes, Universidad de Rosario, Universidad Nacional, otras que no recuerdo, 2 laboratorios privados de gran tamaño. Tenemos otra capacitación ahorita con Antioquia, con La Sabana, es decir, Javeriana. Tenemos todas las universidades, pero claramente no es un asunto de capacidad de Colombia, quiero ser clara. Es necesario que haya muchas muestras como debe ser, mucha atención, mucha toma de muestra, deben conseguir los insumos para tomar las muestras a las personas, son insumos de laboratorio clínico comunes y corrientes para que viajen hacia los diferentes laboratorios. De eso se trata la búsqueda de casos. ¿Y a quién se le toman muestras en Colombia? Y también quiero hacer énfasis, y eso lo pueden encontrar en los protocolos del Ministerio de Salud, en el micrositio del Ministerio de Salud. Primero quiero hacer la salvedad, todo médico tiene en Colombia esa capacidad de sospechar un posible diagnóstico y de requerir una muestra. Es importante porque los médicos podemos justificar por qué se toma una muestra, eso está dentro de la competencia médica. Pero adicionalmente a eso hay unas guías y dicen que en Colombia en este momento de la epidemia se sigue tomando muestras a viajeros que vienen de esos países que tienen casos, a personas viajeras de esos lugares que tengan síntomas, 1. A personas que sean contacto de personas diagnosticadas, 2. A personas que tengan IRAC, o sea, infección respiratoria aguda grave, independientemente, no importa si tiene antecedente de contacto o antecedente de viaje, si tiene infección respiratoria aguda grave, tiene indicación de una prueba. A algunas personas, algunos tamizajes que se hacen en la población, ¿cómo se guían? Con IRA, o sea, las personas que tienen infección respiratoria aguda, simple, a ellas se les toma algunos tamizajes. En esos grupos, claramente uno puede meter, por ejemplo, a todos los adultos mayores que están hospitalizados y tienen, por ejemplo, una neumonía. Ese tipo de personas en las que uno debe buscar posibles casos de COVID pueden ser tamizadas. Y esperamos que efectivamente esas muestras, qué bueno que en Colombia subieran por lo menos a 2.000 muestras al día. Países como Austria o Alemania, eso es lo que toman, más o menos 1.500, 2.000 muestras al día. Esas son las cifras normales. Voces del Senado. Las fases que comprenden la epidemia se disparan diariamente con la cantidad de casos en aumento en un tiempo muy corto, superando la capacidad de atención del sistema de salud, lo cual constituye el enfoque actual en adquirir equipos biométricos, entre otros, que mejoren la capacidad de respuesta. Marta Lucía Ospina, epidemióloga y directora del Instituto Nacional de Salud, indicó que los modelos tomados por los diferentes países buscan disminuir la cantidad de transmisión, esperando finalmente el desarrollo de una vacuna que logre evadir la enfermedad. No existen medidas farmacológicas ni una medida estándar que indique cómo contener esta pandemia sin precedentes, y solo similar a la gripe española de 1918. Ahora bien, hay varios modelos. 1, Corea. ¿Corea qué dice? Corea dice, tengo mucho dinero y voy a tamizar muchísimo a toda la población. Bien, ¿y con qué objeto lo hace? Porque tengo un sistema de atención hospitalaria que prácticamente atiendo dentro del sistema hospitalario a todos los casos que resulten positivos. Tengo una capacidad de respuesta enorme para hacer eso. Este es un modelo único país en el mundo que lo está haciendo.
El resto de países, como China mismo, lo que han hecho es medidas fuertes de distanciamiento social. Es decir, cierre de, por ejemplo, de colegios, de universidades, de empresas, mucho más China, mucho más que todos, para producir aislamiento social. ¿Y qué hace eso? Hace que se disminuyan las interacciones y la probabilidad de transmisión. Eso es, tienen, digamos, hay suprimido o contenido la transmisión de la epidemia. No quiere decir que haya terminado la epidemia, quiero ser claro, quiere decir que esas medidas están conteniendo. ¿Qué esperan esos países? Esperan el desarrollo de una vacuna, para que la vacuna llegue y puedan vacunar las personas y evitar que al soltar esa contención vuelva a ocurrir un segundo pico epidémico. Y una tercera medida que el Reino Unido ha venido modelando con juicio y ha venido ajustando de acuerdo a las necesidades, que hoy en día es ajustada respecto a con la que iniciaron y que está muy pegada, digamos, al modelamiento matemático. La de Reino Unido claramente utiliza medidas de esas de contención, de distanciamiento social, utiliza ese tipo de medidas en menor medida, las hace de manera intercalada o intermitente. Tiene mucho más detalle, estoy siendo absolutamente general en esto, pero es para que se hagan la idea que es otra estrategia distinta. Y también hace un cuidado o una protección especial a las personas mayores de 65 años. Con esto quiero decirles que no existe una fórmula estándar o secreta o mágica que pueda decir así se va a contener esta epidemia. No existe de esa manera. Esto es una epidemia que tiene unos números sin precedentes, tal vez parecidas a algunas que hubo a principios de 1900. Hay mucha información, modelamiento matemático, mucha información en redes, mucha desinformación. Los países serios están haciendo eso, modelamiento matemático y tratando de entender qué es lo que está pasando y sobre todo empujando para aumentar la capacidad de respuesta de los servicios de salud y haciendo mezclas de ese tipo de medidas. Se llaman medidas no farmacológicas. ¿Por qué se llaman así? Porque no hay un fármaco que cure la enfermedad. La enfermedad tiene su propio ciclo, digamos, se cura sola o termina su desenlace solo, y tampoco existe una vacuna. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas está claramente el lavado de manos, que no depende de la dirección de casos, el lavado de manos, el distanciamiento social, las medidas de distanciamiento social, que van desde lo que uno hace de manera personal hasta medidas macro que hacen los gobiernos, y eso es lo que nos ayuda a combatir como ciudadanos el impacto de la epidemia. Voces del Senado. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marisa Pardo Rojas, en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Alexander Ariza Álvarez y Hernando León Vanegas, la producción de Carlos Mario Segura Romero y la locución de Edgar Ricardo Segura. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Parece que carece de ver que mi Dios le ha colgado.